Libro de Jonás. Vamos a leer y a extraer 4 puntos poderosos en la palabra del Señor, pero no lo vamos a leer todo, porque vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que nos quiere hablar el Señor en este profeta llamado Jonás. Cuando lo tenga, me dice un amén para que juntos escudriñemos las Escrituras. Jonás, vamos a ir leyendo poco a poco. Solamente tenga ahí el libro de Jonás. Quiero en esta preciosa tarde que primero me preste su atención, por favor. Si el que está a su lado lo está distrayendo, ahí está el pastor, le puede poner quejas, para que juntos aprendamos de la palabra del Señor, porque en estos días, en estos tiempos, estamos viviendo tiempos peligrosos, que el que no estudia la palabra ni escudriña la palabra de Dios se vuelve un apóstata, es decir, una persona que se va a otra fe que no es la genuina, sino que son fe que nos extravían de la verdad y nos hacen perder el norte en Cristo Jesús. Quiero hablar de 4 cosas que perdió el profeta Jonás. ¿Lo tienen el libro de Jonás? Amén. Quiero hablar de 4 cosas que perdió el profeta Jonás. Y la primera cosa que Jonás perdió está en Jonás capítulo 1, verso 3. Vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y Jonás se levantó. ¿Para qué se levantó Jonás? ¿Para qué se levantó Jonás? De la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Puede sentarse en esta preciosa tarde. Aleluya. Pienso que el Señor nos va a hablar en esta preciosa tarde a través de las Escrituras, porque es la palabra del Señor. Quiero hablar a manera de introducción de Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás estaba dentro de la línea de los profetas, calificado quizás por los teólogos, por los estudiosos, calificado entre la línea de los profetas menores, como está Abdías, Ageo, Zacarías, Jonás y otros libros que la gente le llama el profeta menor, porque quizás dijeron muchas palabras, pero para Dios no hay profeta menor ni profeta mayor. El que tiene una palabra del Señor tiene una palabra de Dios y nada más. No es que alguien que tenga una palabra del cielo significa que es mayor que el otro, porque Dios dice en la Biblia que Él no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de los ojos del Señor. Y yo pienso de que para Dios Jonás no era un profeta menor, era un profeta. Y un profeta es aquel que tiene su oído en el cielo y su boca en la tierra. En otras palabras, es la boca de Dios aquí en la tierra. Porque lo que Dios diga en el cielo, ese hombre lo tiene que hablar en la tierra, y eso no se negocia. Si el Señor manda arrepentirse a una ciudad con palabras fuertes y duras, el profeta tiene que hacerlo. El profeta, el pastor, el evangelista, el apóstol no puede negociar su llamado, no puede compaginar ni ponerse de acuerdo con personas que quizás no están de acuerdo a la palabra que porta el ministro o la ministra de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, Jonás era un hombre, un profeta, no era igual a los otros profetas. Algo raro tenía Jonás y lo encontramos en las Escrituras. Jonás era raro porque Ezequiel corría a la presencia del Señor. Jeremías corría a la presencia del Señor. Daniel, todos esos profetas mayores corrían a la presencia del Señor. Pero Jonás era raro. Jonás huía de la presencia del Señor. ¿Vio qué profeta más raro? La Biblia dice en el 1:3, y se levantó Jonás para huir de la presencia del Señor.
¿Se imagina qué raro era Jonás? En vez de venir a la presencia del Señor para recibir el mensaje directo del cielo, Jonás salía huyendo de la presencia del Señor. Por eso es que Jonás es un poco raro, porque él huía de la presencia del Señor. Los únicos que huyen de la presencia del Señor son los impíos, porque la Biblia dice: el impío huye sin que nadie los persiga. Usted ve el impío que corre y nadie lo está persiguiendo, son los que huyen del llamado, de la presencia del Señor. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que correr hacia el Abba Padre. Tenemos que correr a la fuente de vida, al pan que da fuerza a mi espíritu para poder seguir adelante. Jonás era un profeta raro, huía de la presencia del Señor. Pero me llama la atención de que el nombre Jonás significa paloma. Diga conmigo, paloma. Otra vez, paloma. ¿Y quién en las escrituras se identifica o se caracteriza como una paloma? A ver, ¿qué personaje en las escrituras se identifica como una paloma? A ver, ¿quién me responda? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús estaba en el Jordán. De repente se abrieron los cielos, se escuchó una voz del cielo y enseguida el Espíritu Santo que venía como paloma, no es que él es una paloma, como paloma en el hombro de Jesús. La paloma es representada por el Espíritu Santo. Y Jonás, su nombre significa paloma. Ahora, ¿cuál es la característica de una paloma? Usted no ocupa mucho para asustar una paloma. Está con que le haga los dedos y la paloma sale corriendo, porque son sensibles, se asustan con el menor ruido posible. La paloma es noble, la paloma es sencilla. Y Jonás se llamaba paloma, pero ese nombre, el significado de ese nombre no lo representaba bien, porque Jonás era un hombre rebelde y huía de la presencia del Señor. Para que usted vea que hay cristianos dentro de las iglesias que hacen lo que ellos quieren y no hacen lo que Dios nos manda hacer. Jonás era un profeta que oía a Dios, venía la mano de Dios sobre él, pero era un rebelde. Son de aquellos cristianos que quieren hacer lo que el diablo quiere que ellos hagan y también quieren venir a la iglesia para escuchar qué es lo que habla Dios para yo hacerlo. Pero esto no se trata de eso. Esto se trata de obedecer una sola voz, y la voz de Dios. Porque si tú y yo escuchamos ambas voces, eso va a traer confusión, y la confusión va a traer perdición y muerte espiritual. ¿Me están entendiendo? Jonás no representaba bien ese nombre. Como hay personas, hermano, hay personas que se llaman Jesús. ¿Cuántos conocen a alguien que se llame Jesús? Y más si es tremendo, más si es fiestero. Se escucha feo que cuando usted diga: y allá había Jesús tomando guaro, allá había Jesús drogándose, allá había Jesús con 3, 4 mujeres entrando a un hotel, allá había Jesús robando, allá había Jesús mintiendo. Hay gente que no representa bien el nombre de Jesús. Pero yo le digo una cosa: aunque todo mundo se llame Jesús, ese nombre de Jesús va encima de todo nombre que se nombre en el cielo y en la tierra. Porque Jesús pueden haber muchos, pero Jesús en el cielo solamente hay uno, que Él es el Salvador, Él es el Santo, Él es el Rey de Gloria, el que vive por los siglos de los siglos, y que ante ese nombre todo demonio sale y toda rodilla se dobla de lo que están en el cielo y en la tierra. Por eso tenemos que representar nosotros bien a Dios. Y este hombre me llama la atención porque se llama paloma. De manso no tenía nada, porque era un rebelde. ¿Sabe por qué Dios no lo mató? Porque Dios quería cumplir un propósito en él. Y al final Jonás se enderezó, porque Dios es un Dios de oportunidad. Amén. Seguimos. Entonces, dice la Biblia, lo primero que Jonás perdió fue la obediencia. Diga conmigo, obediencia.
Acuérdese que voy a hablar de 4 cosas que perdió Jonás. Y quizás en alguna área de nuestra vida o en nuestra peregrinación vamos a perder, o es, si ya no es, acaso si ya la hemos perdido. Pero nos vamos a identificar qué cosas perdió Jonás. Y cuidado, nosotros de esas 4 ya perdimos todas, o perdimos 3, 2, 1, o las tenemos todas. La primera cosa que perdió Jonás fue la obediencia, porque el Señor le dijo que fuera a Tarsis y Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la presencia del Señor. Jonás quizás estaba en su mentalidad que huyendo a Tarsis se quitaba de encima al Señor. Pero lo que Jonás no sabía, que el Salmo dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si voy al Seol, ahí está. Si voy al cielo, ahí está. Si me remonto en las alas del viento, ahí está. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Ante los ojos del Señor nadie se escapa. Y Jonás pensó que huyéndose para Tarsis, él iba a quitarse su responsabilidad. Entonces dice que él se levantó para huir a Tarsis. Entonces dice que él estaba, ¿a dónde estaba? Dice que él descendió a Jope. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Es decir, estaba en un lugar y descendió de Jope, se fue. Pero me llama también la atención, ¿qué significa la palabra Jope? ¿Qué significado tiene la palabra Jope? La palabra Jope significa gracia. La palabra Jope significa gracia. Es decir, antes de huir de la presencia del Señor, Jonás estaba en Jope, que significa gracia. ¿Cuántos de nosotros estamos bien en los caminos del Señor? Hablándolo espiritualmente, aunque hay luchas, hay desánimos, queremos renunciar, queremos irnos, porque no miramos las cosas que aparentemente nosotros queremos, pero es Dios probando nuestra fe, nuestra confianza en Él. Estamos en su gracia y muchas veces la gente, después de haber probado la gracia, el amor, la misericordia del Señor, le dan la espalda al Señor y se vuelven al mundo. Se vuelven, como dice Proverbio, el perro se vuelve a su vómito y la puerca, después de lavada, se vuelve al barro. ¿Cuánta gente conozco que un día degustaron la presencia del Señor, hablaron en lengua, Dios los usaba poderosamente y hoy están en la desgracia? Ya no son salvos por gracia, sino que son salvos por desgracia, porque muchas veces le dieron la espalda al Señor. Después de estar en la casa de mi padre, como decía el hijo pródigo, después de degustar los banquetes, después de tener autoridad, me voy a apacentar cerdo. Me voy de la gracia de mi padre a apacentar cerdo, y luego es ahí donde el enemigo me zarandea. Pero Dios es un Dios de oportunidad. Siempre Dios tiene una segunda, tercera y cuarta oportunidad a aquellos que se vuelven del mundo hacia su gracia. Hay mucha gente que sí anda perdida en el mundo. Ya no anda 7 espíritus inmundos, anda una legión, porque cada vez que alguien se va de la presencia del Señor, dice que sale el espíritu malo y va a traer a otros 7 peores que ellos, y cuando se sienten cómodos van a traer a otros 7, y cuando esos 14 se sienten cómodos van a traer a otros 7, ya son 21, hasta que llega una legión que se compone de 14,000 demonios. ¿Por qué? Porque no permanecemos en la gracia. Estamos bien vestidos, todo el asunto, Dios nos usa, pero nos sentimos incómodos. Ya no queremos que nos hablen en la iglesia la palabra que nos va a llevar a la madurez espiritual, porque creemos que estamos agarrando piedras espirituales y le estamos tirando a aquel. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando yo leo la Biblia, la palabra a mí me reprende y yo tengo que hacer stop en cualquier área de mi vida, porque es la palabra del Señor. Mucha gente quiere estar comiendo galleta en el mundo cuando en la iglesia hay pan sólido.
palabra de vida eterna. Y es por eso que nos vamos de la gracia. Y hermano, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Es que vieras que ahí me levantaron una calumnia y yo no soporto eso. Hermano, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Porque le hablaron fuerte a mis hijos, y el que se meta con mis hijos se mete conmigo. Es mejor, usted sabe, se van de la gracia y piensa que a Dios le hacen un daño, y a Dios no le hace ningún daño, porque Él sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Dura es esta palabra, dijo Pedro, pero ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces mucha gente se va de Jope, de permanecer en la gracia, se va porque ya no quieren sujetarse. Hijos que dicen: yo ya estoy grande, tengo 18 años, ya trabajo, me voy porque no quiero la sujeción, el mandato de mis padres. Y cuando están en el mundo, cuando le está dando fuerte el enemigo la vida, ahí dice: mejor estuviera en la casa de mi papá, porque aunque comía pinto con cuajada y tortilla, pero comía, pero aquí estoy comiendo de las algarrobas que están en el mundo. Porque no quieren sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto en la casa. ¿Sabe qué le digo a mis niñas? Ustedes se van a sujetar a lo que su mamá y yo le digamos. ¿Por qué? Porque queremos el bien para ellas. Cuando ustedes trabajen, compren sus cosas, alquilen su propia casa o se mantengan ustedes solas, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Mientras que están bajo este techo, ustedes tienen que respetar, tienen que obedecer, tienen que honrar. Pero muchas veces muchos hijos se ponen así como el zorro espinoso, y quieren hasta pegarle al papá, y hasta a veces los agreden verbalmente, y es cuando quieren ser insujetos, no quieren estar en la gracia. Así hay muchos cristianos que quieren andar como Simón, que significa junco, que se lo lleva el viento de un lado para otro, porque nos vamos de la gracia. Y dice que se fue para Tarsis, agarró un ferry, pagó su boleto y se fue para Tarsis, lo que ahora conocemos como España, Europa. Antes de que los países se le dieran nombre, donde la Biblia dice que se fue para Tarsis, se fue para España, a Europa. Se fue sin rumbo, huyendo, dice él, de la presencia del Señor. Pero ¿qué significa Tarsis también? Salió de la gracia para irse a Tarsis. Salió de la gracia para irse a Tarsis. ¿Qué significa Tarsis? Tarsis significa examen. Mucha gente que se va de la gracia del Señor se va a la escuela de la vida. Y es usted donde los ve cabizbajos, derrotados, donde el enemigo los está moviendo, los está zarandeando, porque se fueron de la cobertura de Dios, se fueron al examen, a la vida, y todavía no están preparados. ¿Escuchó? Todavía no están preparados para asumir responsabilidades en la vida. Como los jóvenes de hoy en día que dicen, como todas las jovencitas están saliendo embarazadas, ya el jovencito quiere tener una novia embarazada. Y cuando eso pasa, la mujer, el niño y él se están muriendo de hambre, porque no están todavía capacitados para ese tipo de examen. Mucha gente hoy en día está en Tarsis, que significa examen. Hay mucha gente que se fue de la gracia y hoy está pasando momentos difíciles. Le dio el COVID, se le quemó la casa, se le murió una familia. Están pasando por el examen de la vida, viendo Dios a ver si reprueban o aprueban. Es que el ser humano, hermano, es incómodo. Está salvo, quiere estar condenado. Está condenado, quiere estar salvo. Es gordo, quiere ser flaco. Es flaco, quiere ser gordo. Es negro, quiere ser blanco. Tiene una mujer, quiere tener dos. Porque el ser humano, nadie lo va a entender, solamente el que lo creó. Entonces, hoy en día mucha gente está siendo zarandeada, porque se fue de Jope, que significa gracia, a Tarsis, que significa examen. Y no saben cómo salir de ese asunto. ¿Por qué?
porque todo pecado lleva a otro pecado. Primero Jonás fue desobediente. Después de la desobediencia se fue de la gracia a Jope, que significa examen. Y lo primero que Jonás perdió fue la obediencia. Hay cosas, hermanos, que Dios tiene que luchar con nosotros para quitarnos y hacernos entender. ¿Sabe qué dice la Biblia en Génesis 32:24? Hablando acerca de Jacob. Dice la Biblia: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Escuche, la Biblia no dice que Jacob luchó con un varón, dice que el varón que luchó con él, un varón, es decir, Dios luchó con Jacob. Muchas veces Dios tiene que luchar con nosotros para quitarnos cosas que nos están afectando para llegar a nuestro destino profético. Muchas veces, póngale usted nombre, ¿qué es lo que te está entreteniendo y afectando? Que está luchando Dios contigo y te dice: deja eso, haz esto, arregla tu vida, deja el chisme, deja la murmuración, deja el ataque. Y usted siente que Dios le está hablando en su interior y usted como que no es con usted, o como no es como que no es con el cristiano. Y Señor, ahorita no. Gente que anda apartado de los caminos del Señor, Dios le dice: te estoy esperando con cuerdas de amor y de misericordia. Vuelve acá, hijo pródigo espiritual. Pero muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios. No es que Dios no habla, Dios habla, pero no queremos escuchar la voz de Dios, porque queremos ser rebelde a su llamado, a su mandato. Y así como este varón, este ángel luchó con Jacob para quitarle el nombre de Jacob, que significaba usurpador, que significaba impostor, para poner a Israel príncipe de multitudes, muchas veces Dios tiene que luchar con nosotros, para quitarnos costumbre, para limpiarnos cada día, para que estemos aptos para entrar al reino de los cielos. Porque si usted sabe que la Biblia dice que carne ni cosa corruptible entrarán al reino de los cielos, solamente una iglesia que esté sin mancha y sin arruga, y el que se encarga de limpiar a usted y a mí, a su iglesia, es el Padre. Porque Jesús está como ahogado. No, Padre, todavía no. Déjalo, tal vez ya da más fruto. Límpialo, Padre. Porque la Biblia dice que nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Es mejor un minuto de obediencia. Fue lo que perdió Jonás. Es mejor un minuto de obediencia que 10 años de ayuno y de oración. ¿De qué sirve de que yo ore mucho, pero no obedezco nada? ¿De qué sirve que yo ayune mucho, pero soy insujeto al Señor? ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Le dice: se complace Dios en sacrificio, en esto y lo otro. Dios se complace en la obediencia. Dios no quiere mucho sacrificio de su iglesia, Él quiere obediencia. Porque cuando hay obediencia en ti y en mí, caminaremos sobre cielos abiertos, caminaremos, como dice la Biblia, sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y el enemigo tendrá que sujetarse, porque estoy en obediencia. Diga conmigo: obediencia. Fue lo que perdió Jonás. Hoy puse una publicación que el que aprende a orar, aprende a obedecer. Y es cierto, porque cuando usted aprende a orar, aprende a obedecer. ¿Cómo obedeció Jesús en el Getsemaní cuando iba a ser crucificado? Oró, aunque él no quería pasar ese trago amargo, le dice: Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no ora? Jesús no obedece. Por eso yo digo que el que ora aprende a obedecer, y el que obedece anda con la bendición y la cobertura del Señor. Porque cuando tú y yo obedecemos, hasta los demonios lo conocen. ¿Qué le dijeron aquellos personajes? Le dice: te invoco en el nombre que invoca Pablo. Y los demonios vinieron y arruinaron a esos jóvenes insujetos. Y los demonios le dijeron: a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Porque caminaban insujetos a la voluntad del Padre.
Por eso hoy es importante que aprendamos a ser obedientes. Porque la obediencia no se nace siendo obediente, se aprende la obediencia con Dios. ¿Sabe cuál, aparte del vituperio, de la burla que le hicieron a mi Señor Jesucristo, sabe cuál fue la mayor humillación de Cristo? Venir a la tierra a ser obediente. Escuche esto, la mayor humillación antes de ser crucificado, mi Señor Jesucristo, fue venir a la tierra y ser obediente, sujetarse a las leyes. Porque si usted no sabía, Jesucristo, el Padre, allá en los cielos, no tiene a nadie a quien obedecer. Porque no hay otro a que Él se pueda sujetar. Por eso, al venir Jesucristo, dice la Biblia en Efesios, que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Para Jesucristo era una humillación sujetarse a la obediencia, pero Jesús aprendió obediencia y nosotros tenemos que aprender obediencia. No seamos como los hijos, como el hijo pródigo, que ya no quiso más de su papá, que lo sujetara el papá y se fue allá por el mundo, pecó, se perdió, gastó toda su fortuna, pero después, cuando estaba en aprieto, reconoció de que él necesitaba volver a la casa del Padre. Era tanto de que dijo: aunque me dé comida como uno de los jornaleros, yo iré donde mi Padre, porque donde mi Padre hay abundancia de alimento. Y esa es una enseñanza muy poderosa, porque cuando tú operas en desobediencia, Satanás es tu aliado y nunca te va bien. ¿Escuchó eso? Cuando usted opera y yo opero en desobediencia, Satanás es mi aliado y nunca me va bien. Porque si usted no sabía, lo que mucha gente dice, lo que bien comienza, bien termina, ¿ok? Y ese dicho es cierto. Pero lo que mal comienza, mal termina. Porque nada va a salir bien si no está Dios de primero tomándolo en cuenta. Y después estamos como el salmista David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque hemos metido lo que a nosotros nos place y no hemos obedecido al Señor. Y sabe una cosa, hermano, obedecer al Señor no es fácil. No es fácil, porque obedecer implica negarte a ti mismo, menguar para que Él crezca, para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y la voluntad de Dios en mi vida no es la misma, la tuya, que la mía. Tus pensamientos no son iguales a los de Dios. Dice que son altos sus pensamientos son de bien. Pero para que podamos ver los pensamientos que Dios tiene para nosotros, tenemos que ser obedientes a Dios. Sin necesidad que nos esté viendo el pastor, sin necesidad que nos esté viendo el líder, sin necesidad que no nos esté viendo un hermano, tenemos que ser obedientes. Si la Biblia dice que tengo que dar testimonio donde quiera que yo ande, porque soy carta leída del mundo, yo tengo que hacerlo. Ay, pero en la iglesia sí soy un angelito con aureola y alas, para que me miren que soy el siervo, la sierva ungida. Pero en la calle no se sabe quién es el impío y no se sabe quién es el Hijo de Dios. Porque la única Biblia que van a leer muchos impíos es tu testimonio, que van a decir: yo quiero lo que tiene ese hombre, yo quiero como lo ha cambiado el Señor, yo quiero. Quizá esa persona nunca van a abrir una Biblia, pero a través de ti van a leer las Escrituras, porque tú estás dando buen testimonio como hijo de Dios. Y eso también se llama obediencia. Como dijo aquel, se tenía que decir y se dijo. Aleluya. Segunda cosa que perdió Jonás. Segunda cosa que perdió Jonás. Escucha esta cosa terrible. Había perdido el deseo de orar. Ahora sí, va a haber silencio perpetuo en esta hora. Había perdido el deseo de orar. Segunda cosa. Es algo muy elemental que todo cristiano no tiene que perder en su caminar. Tú puedes perder seguidores en Twitter, puedes perder suscripciones en YouTube,
puedes perder amigos en Facebook, puedes perder amigos en TikTok o seguidores, lo que sea, yo no uso eso. Pero no puedes nunca perder el deseo de orar. Porque el que no ora, no dice la Biblia, el diablo se lo devora. El que no ora vive en constante pecado. Porque la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces el cristiano que no ora vive en un continuo pecado de pensamiento. Vive un continuo pecado de acción. Y eso es lo que había perdido Jonás, el deseo de orar. Y está en Jonás capítulo 1, verso 5. Vamos hacia Jonás capítulo 1, verso 5. Dice, Jonás capítulo 1, verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Vea, Dios con minúscula, es decir, no es el Dios todopoderoso. Y echaron al mar todos los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Oiga, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había puesto a orar. ¿Qué dice la Biblia? Tomó la actitud de un perro. Se echó a dormir. Y cada uno, dice la Biblia, clamaba a su Dios. Es decir, si habían 30 personas en esa nave, en ese barco, cada uno clamaba a un Dios diferente, el cual nunca les iba a responder. Si iban a morir orando a su Dios y nunca iba a pasar nada. Ellos quizás hubieran muerto en ese lugar. Pero ¿qué hizo el profeta? ¿Qué hizo el profeta de Dios? Dice que descendió al interior de la nave y se echó a dormir. Estaba soñando con 100 ovejas que había en el rebaño. Estaba soñando la gran vida que se iba a dar en Tarsis. Estaba soñando cosas que no venían al propósito del Señor. Recuerde que la Biblia dice, orad, pero ahora es cesad de orar. Porque mucha gente ha perdido el deseo de orar. Hoy mucha gente ya no ora. Hoy mucha gente solamente ora para salir del paso, para salir de la rutina. Y piensa que orar es decir un poco de palabrería, vana, repetición, la cual no será escuchada, por cierto, sino que orar significa una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Por si usted no sabía, cuando usted va a la presencia del Señor, usted va más que su Dios, es su Padre, es su Abba, porque Abba en hebreo significa Padre, es decir, yo voy donde mi Padre, voy a Él y Él no me echa fuera, porque dice la Biblia que el que a mí viene, no le echo fuera. Pero hay mucha gente afuera que piensa que Dios se ha olvidado, pero no es porque Dios los echó fuera, sino porque no vienen a Dios y Dios no le echa fuera a nadie. Dice que Jonás se fue al interior de la nave a dormir. Y mientras la gente, no sé, esa gente clamando a Mahoma, clamando a Buda, clamando a dioses que nada que ver, nunca serían escuchados. Pero el que tenía una palabra directamente del cielo, el que caminaba con la presencia del Señor, no tuvo nada más que hacer ante las situaciones difíciles que echarse a dormir. Y así hay muchos cristianos que en vez de ponerse a orar en las situaciones difíciles, lo que dicen, me voy de la iglesia, ya no sigo a Dios porque Dios no me contestó mi oración. Pues sigue clamando, porque la Biblia dice, clama a mí que yo te responderé. Si muchas veces no encontramos respuesta del Señor porque somos tardos para clamar, pero Dios quiere que nosotros escuchemos su voz en medio de la tormenta. ¿Cuántos son ovejas aquí? La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Si tú quieres salir del problema, escucha la voz de Jesús y Él te va a guiar hacia la salida del problema.
Pero muchas veces vamos al banco, muchas veces vamos al préstamo, muchas veces vamos a otro lugar menos a la presencia del Señor. Ya cuando no me solucionó el hombre los recursos humanos, ahora sí vengo, pastor, ore por mí porque vieras que me van a quitar la casa. Pero antes de eso andaba en el banco empeñándola y para ver si la sacaba. Póngale usted cosas, cualquier cosa. Pero la primera opción tiene que ser orar. Tiene que ser la rodillética para que Dios escuche nuestra oración. Siempre va a haber un Dios que responda, siempre y cuando hay un pueblo que clame. Porque la oración es el arma poderosa que el Señor nos ha dado. ¿Sabe una cosa? Hay musulmanes que oran más que muchos cristianos. Musulmanes que oran a su Dios Alá, que por cierto no es un Dios, fue un hombre común y corriente, pero que ellos se crearon la ideología de que era Dios. Y esos musulmanes, ellos pueden ir por la calle y ellos caminan como una mantita, y cuando ya es el tiempo de orar para ellos, no importa si ellos están en un súper, no importa si ellos están en un autobús, no importa si ellos están en cualquier parte, tienen su mantita porque es el tiempo de orar, y comienza a inclinar su rostro sobre tierra y adorar al supuestamente Dios Alá. Pero nosotros que tenemos al Dios vivo, que estuvo muerto pero resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, muchas veces no tomamos mano de la oración, cuando la oración tiene que ser el primer y el segundo, tercer y cuarto recurso en mi vida. Pero muchas veces vamos a otros lugares, menos al aposento, al lugar secreto, donde Dios quiere hablar conmigo. ¿Usted quiere saber qué es lo que quiere que usted haga para Dios? Vaya a la oración, métase con Dios, hable con Dios y Dios va a hablar a su corazón. Hermano, no me quede viendo raro como evangélico cristiano y arrepentido, ¿verdad? Dios habla. Porque si Satanás le hablaba a Walter Mercado para decir los horóscopos y toda la basura que decía por televisión, cuanto más el Dios vivo que habla con sus hijos. Él habla todavía. Exacto, hermano, exacto. Esto viene en decline, esto no va a mejorar, hermano, olvídese de eso. Olvídese que esto va a mejorar, esto va a ser igual como antes o mejor. Esto viene en decadencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene. Y tenemos que tener una vida de oración. Porque si usted tiene una vida de oración, Dios va a despertar hambre por las almas y usted va a evangelizar. Pero un cristiano mediocre que no ora, ¿cómo va a sentir compasión por la gente que anda perdida en el mundo? ¿Cómo irán si no hay nadie que los mande? ¿Quién es el que lo manda? A nosotros, el Espíritu Santo del Señor. Pero para que el Señor nos mande y escuchemos su voz, tenemos que estar orando en todo tiempo. Orando por el perdido, porque esto está a punto de desaparecer. Cristo está a punto de venir. Y si usted no está cimentado en la palabra, en la oración, en la santidad, no se aliste que no va. ¿Sabe una cosa? En esta semana yo recibí ataque fuerte de personas que tienen ideologías perdidas y torcidas. Y ellos trataron de persuadirme y convencerme de que yo andaba en el camino equivocado. Pero lo que ellos no saben de que yo tengo una relación con Dios, lo que ellos no saben de que yo no leo la Biblia, la escudriño,
Y a mí Satanás fácilmente no me va a engañar. Se puede convertir ellos a mí y no yo a ellos. Porque yo y usted y todo lo que estamos en este mundo y que seguimos a Cristo, somos portadores de la luz del Evangelio. Por eso cuando usted le digan de qué religión eres, a mí no me hables de religión, háblame de poder de Dios. Porque la Biblia dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no para vanagloriarme. Por eso cómase el rollo. Lea la Biblia para que nadie lo engañe. ¿De qué religión eres? Yo soy de la tal religión. Y se crecen como que fuera la gran cosa. ¿Saben lo que le causa la religión? A Dios le causa náuseas. Porque Dios no vino a establecer religión, sino relación con sus hijos. Porque la religión lo que ha hecho es dividir al cuerpo de Cristo, diciendo como en la Biblia, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esta, yo soy lo otro. Pero ¿qué te aprovecha eso? Cuando usted le diga de qué religión son, I'm sorry for you, dígale, yo no soy ni ninguna religión, yo sigo a Cristo, que es el pan de vida eterna. Denle un aplauso al Señor. La religión no salva, el que salva es Cristo. El que salva es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Jesús es el que salva. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Quédate con tu religión, porque la religión a mí no me cambió. Y esas personas se quedaron callados, porque ellos creían que yo pertenecía a una religión. Pero yo no pertenezco a una religión, yo pertenezco a Dios. Dime cuánto oras y te diré cuánto pecas. Porque hay mucha gente cayendo en pecado porque descuidaron la oración. Porque hay mucha gente en desánimo, apartado de la casa del Señor porque ya no ora. Mire, yo tengo una estadística que me encontré por ahí. Y un día que me toque predicar en algún momento lejano, no muy lejano, usted va a escuchar esas estadísticas que hicieron a nivel mundial. Cómo está el estado de la iglesia de hoy en día. Y a usted eso le va a hacer reflexionar y retornar a las sendas antiguas, que es a la oración, al ayuno, a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque la iglesia de hoy en día solamente es aparataje, pantalla, son como un plasma, solo pantalla. Nada de santidad, nada de búsqueda, nada de compromiso. Y Dios no quiere una iglesia de pantalla, de apariencia. Dios no quiere una iglesia que tenga nombre de que vive, pero está muerta. Dios quiere una iglesia redimida, cambiada, que esté lista para irse al sonar de las trompetas. Cuando venga el deseado de las naciones. Y por eso tenemos que tener una vida de oración, hermanos. Como hablé la vez pasada, no desistir en la oración, porque eso es lo que nos va a mantener vivos. Porque cuando quiero desanimarme yo me desanimo, yo quiero tirar todo, yo no quiero seguir adelante. ¿Sabe dónde voy yo? Yo no voy a quejarme al Facebook, yo no voy a quejarme al Instagram, yo no voy a quejarme a YouTube, yo voy a la cámara secreta. Y sabe, yo recibo fuerzas para seguir adelante, porque estos 11 años no han sido fácil. No ha sido fácil. Pero si somos cristianos maduros, sabemos que tenemos que orar aunque no sea jueves de oración. Sabemos que tenemos que menguar cada día para que Él crezca. Tenemos que buscar al Señor, porque lo que necesitamos somos nosotros de Él, no Él de nosotros. Porque la Biblia dice, separado de mí, nada puedes hacer. Ni rascarte la espalda puedes hacer separado del Señor, hablándolo espiritualmente. Por eso que tenemos que estar pegados a la vid verdadera, que es Jesús. Por eso te digo, dime cuánto oras y te diré cuánto pecas. Lo que había perdido Jonás, la segunda cosa, era el deseo de orar. Ya le digo, te puede perder cualquier cosa, pero menos el deseo de orar. Sea un hombre, sea una mujer de oración.
Cuando usted no tenga ganas de orar, es cuando más debe orar. Cuando usted tenga ganas de orar, ore. Cuando usted esté en problema, ore. Cuando usted esté feliz, ore. Cuando vaya en el bus, ore. Cuando esté en el trabajo, ore. La Biblia dice, orad sin cesar. Quizás en otra iglesia, hermano, Dios lo va a empoderar, va a tirar fuego por la boca y va a hacer eso. No. Pero antes de que Dios te empodere, quiere enseñarte una vida de oración. Para cuando vengan los momentos difíciles, tener ese recurso poderoso que es la oración. Tercera cosa que había perdido Jonás. Jonás había perdido el temor de Dios. Y lo encontramos en Jonás capítulo 1, verso 9. Había perdido el temor hacia Dios. Aleluya. Y dice Jonás, y él le respondió, soy hebreo y temo a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oiga, Jonás, que aparte de rebelde era mentiroso. Escuche, dijo aquel en YouTube, aquellos morenitos, escuche. Además de rebelde, de desobediente, insujeto, era mentiroso. Porque le dice a la gente que estaba con él en la barca, le dice, soy hebreo, es decir, como quien dice, soy cristiano, soy redimido, soy esto. Soy teólogo, soy escatólogo, soy erudito, soy maestro, soy pastor, soy profeta. Y temo a Dios, le dice, de los cielos que hizo el mar y la tierra. Mire qué mentiroso es Jonás. Porque alguien que teme a Dios siempre va a hacer lo que Dios quiere. Alguien que no le teme al Señor va a hacer lo que se le venga en gana y no lo que Dios quiere. Viene engañando a los hombres diciéndole, soy hebreo, como quien dice, soy del linaje de los escogidos, soy del linaje de Abraham. Pero él había perdido el temor hacia Dios. Jonás tenía un temor falso. ¿Sabe qué le dije a esas personas también que hoy me atacaron toda la semana? No, y tuve una semana de guerra, no crea usted. Tuve una semana de guerra, pero entre más me oprimían, más me multiplicaban en el nombre poderoso de Jesús. Me decía esa persona, entonces, ¿a qué le temes vos? Yo le digo, yo ni a Dios temo. Y esa gente casi se va de espalda para atrás. Y seguro de haber dicho en su mente, dice, seguro este es un hijo del diablo. ¿Cómo no le va a tener miedo a Dios? Y le expliqué, le digo, yo no le tengo miedo a Dios, yo le tengo temor. Hay una gran diferencia entre tenerle miedo a Dios y tenerle temor. ¿Cuál es la diferencia? Que el miedo te aleja de Dios, pero el temor te acerca. El temor te da sabiduría para saber cómo conducirte de la manera correcta. ¿O no dice la Biblia que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios? Cuando tú tienes temor a Dios, tú eres sabio para tomar decisiones. Pero cuando tú no temes a Dios, a ti no te importa hacer lo que venga y no importa las consecuencias que vengan. Y Jonás dijo, yo temo a Dios. Es decir, le estaba diciendo a la gente, yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Mentiroso. Si Dios hubiera querido, lo mata ahí mismo y lo echan en los tiburones y se lo comen. Por mentiroso. Diciendo que él temía a Dios, pero no temía nada, porque en ese capítulo estaba huyendo de la presencia del Señor. Sin temor también nuestra santidad no se perfecciona. Escuche esto, lo que había perdido Jonás, el temor. Sin temor nuestra santidad no se perfecciona. Dice la Biblia en Corintios, tales que tenemos esta promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice Corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mientras más usted le tenga temor a Dios y respeto, usted más va a santificarse para hacer acto y ver a Dios. Escuche,
¿Cómo yo perfecciono la santidad? Temiendo a Dios. Porque Corintio dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Temor significa respeto hacia Dios, reverencia. No voy a hacer algo que Él le ofende. Si estoy pasando por el celular y miro ahí mujeres con poca ropa, yo sé que aunque nadie me está viendo, pero los ojos de Jehová están sobre mí. Y yo... Si miro que una filistea me está coqueteando y comienza a decirme, ay baby, que no sé qué, que no sé cuánto, eliminada. Si miro que me mandan videos de mala procedencia, aunque nadie me está viendo, ni el pastor, eliminado. Porque en mí hay temor de Dios, yo respeto a Dios. Yo no necesito que el pastor ande, uy, se ha cuidado. A ver, ¿qué es lo que tiene ahí el teléfono? A ver, vamos a revisarle. Mire, yo puedo dejar mi teléfono en la casa. Mis hijas se saben la contraseña. Yo lo puedo dar en la casa, pueden meterse, dijo alguien por ahí, a Glu, a todas esas cosas, a Google. Yo no tengo nada que esconder. Pero hay personas que le ponen la fecha de nacimiento, del número del 1 al millón, y un montón de rayas que parece un jeroglífico, y que nadie se lo puede adivinar nunca. ¿Por qué? Porque esconden algo. El dedo, le ponen dedo y rostro facial. Es más, se pinta, se maquillan para que sea difícil de adivinar el rostro. Y ahí están. Desbloqueado. Y cuando van a sacar el teléfono, porque algo esconde. Hasta mi esposa se sabe la clave. Es una L así. No tengo nada que esconder. Una L de lentitud. Porque no tenemos nada que esconder. Porque en mi corazón hay temor de Dios. Porque antes de fallarle a mi esposa, le voy a fallar al Señor. Porque en mi vida hay temor. Si alguien viene hablándome algo de alguien, en mi vida hay temor. No voy a hablar, no voy a unir al chisme de esa persona. No, porque mi boca está dedicada para hablar la palabra de Dios. No para andar hablando chisme y cosas que dañan a otra persona. Porque en mí hay temor del Señor. Cuando alguien venga con un chisme a decirle, a querer destruir al hermano, usted dígale, excuse me con el sorry. Y zorrito y todos los zorros, no. Háblame de restituir a esa persona. Yo sé que lo dije mal, Evera, y me disculpa, pero estamos rápidos. Maestra, you speak English, ¿no? Entonces, temor de Dios. El miedo te aleja de Dios, pero el temor te acerca a Dios. Y tú sabes que andas tranquilo en la calle. Yo no puedo llegar a la casa 5 o 10 días. Mi esposa sabe lo que tiene. Y yo sé lo que tengo. Ahora, no es que somos infalibles, que nunca vamos a fallar. Pero si estamos conectados a la fuente de vida eterna, va a ser difícil. No imposible, va a ser difícil que no falle, que no caigamos en un desliz. Pero como ellos sabemos lo que tenemos que hacer como hijos del Señor, que tenemos que ser obedientes, seguir orando y no perder el temor de Dios, vamos adelante hasta que la muerte nos separe. En el nombre de Jesús. Jonás perdió el temor. Yo temo a Dios. Hay gente que conoce de Biblia, miren, mejor que yo. Hay gente que conoce mucho mejor que yo y cualquier otra persona sobre el planeta Tierra, pero no temen a Dios. Los demonios le llevan una ventaja y muy alta, porque Santiago dice, bien ha dicho, hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Cuando van a hacer un paso en falso, ellos quedan viendo a Dios y tiemblan. Y creen en Dios. Pero los cristianos creen en Dios y no tiemblan. Porque cuando van a pecar y hacer lo que a ellos les dé la gana, no les importa que los esté viendo Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Ellos lo hacen y ya está. Cuando no hay temor de Dios,
en los corazones. Usted va a analizar lo que va a decir. Ay, es que yo digo lo que pienso. No, piense lo que va a decir. Eso es tener temor de Dios. Si le vienen a hablar del pastor, solo escuche. Mire, una persona también ahora, que esta semana fue de ataque, aleluya, venía hablando pestes con plaga del pastor. Y yo solo callaba. Yo sé que son mentiras. Pobre niño. Que Dios tenga misericordia. Y él pensó que iba a decir, ay, es cierto, así. Los chismosos no eran el reino de los cielos. Yo soy hijo de Dios, no soy hijo del diablo. Un tiempo fui hijo del diablo porque las obras que el diablo hacía, yo hacía. Pero ahora soy hijo de Dios. No estoy para condenar a nadie. Pero sí podemos juzgar. Ahora sí, se descompuso esto. Juzgar significa separar lo falso de lo verdadero. Cuando usted ve a una persona que está actuando mal, que no está conforme a la voluntad, usted juzga y le dice, hermana, hermano, eso que estás haciendo no le agrada al Señor. Ahí estás juzgando, estás separando lo falso de lo verdadero. Lo que sí no podemos hacer nosotros es condenar. El único que condena está ahí arriba, en los cielos. Pero se escucha fuerte la palabra, ay, no me juzgues. Aleluya. Cuarta cosa que había perdido y última, Jonás. Había perdido el amor hacia el prójimo. Escuche. Había perdido el amor hacia el prójimo. Jonás capítulo 4, verso 1. Había perdido el amor por el prójimo. Dice la Biblia, pero Jonás se enojó. Pero Jonás se apesadumbró. ¿Y qué dice? En extremo. Y se enojó, es decir, se le metió el chuki. Se enojó en extremo. Y se apesadumbró. Había perdido el amor. Ahora, yo pregunto, ¿por qué Jonás se enojó? ¿Por qué? ¿Por qué Jonás? Por eso le digo que Jonás era un profeta raro. Porque si Dios a mí me usa en la predicación de la palabra, mi gozo, mi anhelo va a ser que las almas se salven, ¿verdad, hermana Amparo? Va a ser su gozo, su anhelo, al ver la gente venir, no a usted, sino a los pies de Cristo. Se va a alegrar y mucha gente va a decir, gracias Señor, porque usaste a ese predicador, a esa predicadora, por traer a esos inconversos a la luz de Cristo. Pero Jonás no se alegró. ¿Sabe por qué Jonás no se alegró? Porque Dios había mandado a Jonás a una misión, a un pueblo en específico llamado Nínive. Nínive era la capital de Asiria y los asirios no se llevaban con Israel. Era como los samaritanos y los israelitas, no se llevaban entre sí. Y como Nínive estaba corrompido y la maldad había llegado a los cielos, entonces Dios manda a un profeta para que les predique el evangelio y ellos se arrepientan. Jonás, por eso es que eso era la batalla de Jonás. Porque en el capítulo 1 Jonás dice que se levantó y se fue para huir a Tarsis. Porque judíos y los ninivitas no se llevaban. ¿Sabe por qué? Porque cuando hubo una invasión, mucho más antes, quizá cuando Jonás estaba joven, pequeño, hubo una invasión a Israel de parte de los asirios a Samaria. Destruyeron muchos niños, mataron muchos niños. Sí, se llevaron cautivo a muchos israelitas hacia Asiria. Y ahí los torturaban, le sacaban las uñas a los israelitas, le cortaban las manos, los castigaban, los laceraban, los mataban. Y quizás Jonás fue creciendo con eso en su corazón. Su mamá le contaba y le decía, vieras que el pueblo vecino, el país vecino, Asiria, Nínive, cómo mataba a la gente, y es ahí donde mataron a tu abuelo. Vieras lo que le hicieron a tu abuelo, le cortaron los pelos, le sacaron las uñas, le cortaron un pie, y Jonás fue creciendo con ese rencor en su corazón. Y es por eso que Jonás
no quería ir a predicar el evangelio, porque Jonás también sabía de que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Porque Jonás dijo en una ocasión: yo sabía que se iba a Nínive, tú los ibas a salvar. Yo sabía que tú los ibas a salvar. Y es por eso que Jonás se fue a Tarsis, Jonás se fue a una barca, Jonás se anduvo por todos lados porque no quería de que Dios salvara a Nínive. Y dice que Jonás caminó por esa ciudad y predicó, que había 120,000 personas, predicó y todos fueron tocados por la palabra del Señor. Dice que el rey hizo hacer ayuno a todos. Y dice que llegó esa humillación delante de la presencia del Señor y el Señor los perdonó. Y es por eso de que Jonás estaba enchucado. Se le metió el chuki, estaba enojado. Porque sabía de que Dios era misericordioso. Exacto, no tenía amor por el prójimo, quería que Dios sacara fuego y los consumiera. Y nosotros tenemos que ser misericordiosos por aquellos que han perdido, porque la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si usted es misericordioso, eso es lo que va a cosechar de parte del Señor. Cuando usted caiga, el Señor lo va a levantar, porque usted tuvo misericordioso con su prójimo. La Biblia dice que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente, alma y corazón. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque usted no va a dejar aguantarse hambre a usted mismo, porque usted se ama a usted mismo. Si usted mira a alguien con hambre y usted le puede ayudar, toma esta bolsa de arroz. Si usted mira a alguien extraviado de la verdad, le dice: Cristo te ama. Esa vida que anda no es fácil, te va a llevar el diablo y te va a ir al infierno. Pero cuando lo mira ahí, que muere en su ley, ese hijo del diablo. No hay misericordia, ni para nuestra familia. Yo oro por mi familia que todavía no ha llegado a los pies de Cristo. Aunque la Biblia dice: no hay profeta sin honra en su propia tierra. Porque al que menos van a creer de ti, lo que Dios ha puesto en ti es tu familia. Si no, pregúntele a Jesús que sus hermanos no creían en él y que él no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. Por eso se fue a Betsaida, se fue a Capernaum a hacer milagros. Ahí sí era honrado. Pero ¿qué es lo que hacía Jesús? Quizás era orar por esas personas que no creían en su ministerio. Aunque su familia no crean en su ministerio y le llamen el demonio, el Belcebú, el come santo, el esto y lo otro, usted sabe quién es el Dios. Usted sigue orando por su familia y un día su venganza mayor va a ser verlos rendidos a los pies de Cristo. ¿Sabe cuál es mi venganza? Le digo: un día te voy a ver adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y esa es la venganza del Señor. No crea que la venganza del Señor es muerto. Eso es lo que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jonás se enojó. Voy terminando, se enojó. Porque Dios perdonó a su pueblo, a ese pueblo que se humilló delante de la presencia del Señor. Pero lástima que en el libro de Nahum se corrompió el pueblo de Nínive, se volvió a corromper y Dios lo destruyó. Pero en esta ocasión ellos se arrepintieron y tocaron el corazón de Dios. Porque aunque Dios usó un instrumento rebelde, Dios logró su cometido. Si usted y yo no queremos predicarle al perdido, Dios va a usar al mismo inconverso para predicarle la palabra de Dios a otro que anda perdido. Como el borracho que estaba bien borracho y se mecía y le decía al otro borracho: busca de Cristo que el Señor te ama. Y el borracho le decía: mira cómo andas vos, y me está diciendo por eso, para que no andes como yo ando. Si no, usted no habla, las piedras hablarán por nosotros. Sí, las piedras hablan. Un día, cuando iba para Nosara, veo un montón de piedras ahí arriba y decían esas piedras escritas quizá con una brocha así, pintura blanca, decía: Cristo te ama. Allá otra decía: Cristo viene pronto. Allá otra decía: Jesús, mi fiel amigo. Digo yo, ahí donde se cumple la palabra, las piedras hablarán.
Ya mucha gente que pasó por ese lugar vio esa palabra, y el día que mueran no van a tener excusa para estar delante del Señor, porque Dios un día le va a decir: yo puse una piedra con una letra que decía: Jesucristo te ama, y tú lo rechazaste. Póngase sobre sus pies en esta preciosa noche. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ore, hermano, ahí un instante en ese lugar. Vamos a decirle al Señor, porque aparentemente el espíritu de Jonás está vivo en estos tiempos.